Salam Alejem, bienvenidos. ¿Cómo están todos ustedes? Vamos a continuar hoy con el estudio del Tanya. Estamos en la semana de la Perashat Yitro. Yitro fue un converso, el suegro de Moshe, junto con Job, con Abimelech. Hubo varios consejeros del faraón. Uno de ellos era Yitro, y él pertenecía al pueblo de Midian. Y cuando vio los milagros del cruce del mar, como Dios abrió el mar y todos los milagros que hizo para sacar a los judíos, hizo teshuvá y dejó toda su idolatría. Era un sacerdote de los ídolos de Midian. Dejó todo y se fue con el pueblo de Israel. Y fue tan grande su mérito que hay una perashá que está en nombre de él. ¿Qué van a decir? Sí, hay otras parashiot como Bilán, como Balak y otras, Korah, que están en nombre de gente que no tiene muchos méritos. Puede ser lo contrario. Pero él justamente fue puesto en una perashá donde se habla muy bien de él, y es una de las parashiot más importantes, porque en la Perashat Yitro es cuando leemos la entrega de la Torah, los 10 mandamientos. En esta perashá leemos un verso que cuenta un momento crucial en la entrega de la Torah, cuando Moshe sube al monte y dice: Moshe nigash el arafel asher sham a Elohim. Y Moshe se acercó a la neblina donde estaba Elohim. Y dice Rashi que había 3 mejitzot, 3 cortinas, 3 tipos de separación. Está lo que se llama Hoshech, que es la oscuridad, Anan, Hoshech, Anan, Arafel. Hoshech es oscuridad, Anan quiere decir nube, y Arafel significa neblina. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? Esto nos va a ayudar a comprender qué es lo que pasó en ese lugar donde dice la Torah que allí se encontraba Kadosh Baruj Hu. Ahí sí se encontraba Elohim. Está la oscuridad, que es algo completamente etéreo, es un concepto más bien, es una falta de luz. Pero el espacio, el lugar, está igual cuando hay luz o cuando no hay luz. En este tipo en la oscuridad común. La nube ya es algo diferente. La nube es algo que se ve en las montañas arriba, o que está a cierta altura y no lo ve desde abajo y se para el sol. La nube puede ser bastante espesa a tal punto que se ve bastante oscurecido el panorama, pero igual uno de todas maneras ve que es de día. Y sobre todo está un poco alejado, nos separa del cielo que está arriba. Pero el arafel, la neblina, es algo que está adentro, está sobre la tierra, y cuando uno entra en esa neblina,
Posiblemente es una nube que está ahí abajo, pero no es una nube que está alejada y nosotros a nuestro alrededor sigue habiendo luz, sino que cuando uno entra en la neblina, no sé si a ustedes les pasó una vez cuando van en auto y de repente entran en la neblina, si prenden las luces se ve menos todavía. Entonces uno tiene que parar el ritmo porque se ve nada más que a unos poquitos metros y es como si uno estuviera ciego viendo la luz. Es una separación, una cortina que no te deja ver lo que pasa del otro lado. Uno puede escuchar lo que pasa del otro lado, pero no tiene idea no tiene visión. Y así dice que Moshe entró dentro de la neblina que había en el monte Sinaí, y allí es donde estaba Elohim. ¿Se acuerdan que Dios se reveló, que todo el pueblo se juntó alrededor del monte Sinaí, y él, Akadosh Baruj Hu, dijo el primer mandamiento, o sea, primero dijo todos juntos, y el alma salió del cuerpo, no pudieron soportar semejante revelación de la esencia infinita de Dios. Luego empezó a decir los mandamientos uno por uno, dijo Anojí Hashem Elokeja, y nuevamente el alma salió del cuerpo y Akadosh Baruj Hu los tuvo que resucitar. Luego dijo, no yeleja Elohim aferim al panay, no tendrás otros dioses frente a mí. Y esa tremenda revelación de la voz de Dios también hizo que suceda lo mismo. Fueron resucitados de nuevo 3 millones de personas y posiblemente toda la creación, hasta que el pueblo le dijo a Moshe, no, sube tú y nos cuenta, porque nosotros no tenemos capacidad, no queremos morir. Entonces Moshe Nigash el Arafel Asher Sham Elohim. Moshe se acercó a la neblina, a la nebulosa que había allí en el monte donde estaba Kodesh Baruj Hu. Eso está en nuestra Perashá Yitro, en el libro de Shemot, Éxodo, capítulo 20, versículo 18. Entonces, ¿qué nos dice Rashi? Que hay 3 tipos de Mejitzot. Mejitzot son las barreras, los ocultamientos, las separaciones. Uno es Hoshech, otro es Anan y otro es Arafel. Como está dicho, dice Rashi, Ve'ahar Boer Baesh Ad Leva Shamayim Hoshech Anan de Arafel. Y el monte estaba ardiendo en fuego hasta el corazón del cielo, había Hoshech, Anan y Arafel. Y dice, Arafel es la nube espesa. Y el Tzemach Tzedek, el tercer rebbe de Chabad, trae para explicar esto, para explicar lo que dice el Admor Hazaken, su abuelo, que dice en el Sefer Emek Amelech, dice que el Arafel, que es una oscuridad mayor que una oscuridad común, como explicamos antes, que es una nube espesa, pero que no solamente nos tapa desde arriba, sino que es algo que nos rodea y nos impide ver en forma física, corresponde al mundo de Asia, al mundo de la acción, el mundo más bajo. Y de acuerdo con esto, entonces, uno puede entender que los 3 tipos de separación, de barreras, Hoshech, Anan y Arafel, son los tres mundos, Briah, Yetzirah y Asia,
el mundo de la creación, el mundo de la formación, el mundo de la acción. Por supuesto, en el mundo primero de Atzilut no hay ninguna barrera porque es revelación divina tal cual, sin ningún ocultamiento. Recién hay ocultamiento cuando empieza el mundo de Briá. Hay un poco de ocultamiento y la mayor parte revelación. Cuando nosotros decimos ocultamiento, quiere decir que el tzimtzum, la contracción, la formación de cáscaras del ego comienza, pero todavía es débil y la mayor parte es revelación. Entonces, ¿cuál es la comparación? Que el mundo de Briá se llama Hoshech, se llama oscuridad, como está escrito. Bueno, ahora venimos de la tefilá de Arvit, la tefilá de la noche, y decimos Boré Hoshech, que crea la luz. Entonces, Boré Hoshech, vamos a poner este tema escrito así lo tiene más claro. Entonces, por un lado está Hoshech, Anan y Arafel. Dice que el Hoshech es el mundo de Briá, el más elevado de los tres. Anan es el mundo de Yetzirah y Arafel es el mundo de Asia. Entonces, la oscuridad en sí misma es un nivel de ocultamiento más etéreo que se puede eliminar prendiendo un poquito de luz. En cambio, los otros dos, ya para eliminarlos, para eliminar el ocultamiento de los otros dos, ya no es tan fácil. Entonces, por eso el mundo de Briá es un mundo donde el ocultamiento es menor. ¿Y por qué se llama Briá? Siempre que los cabalistas toman un concepto para llamar a algo espiritual, lo toman de una expresión de los libros sagrados. Entonces hay una bendición que dice Baruch atah Hashem Elokeinu Haolam Boré Yotzer Or Boré Hoshech. Boré Hoshech quiere decir que crea la luz, la oscuridad. Con respecto al Olam Yetzirah, es llamado Anan, una nube. Con respecto a la relación que hay en estos tres, la neblina no tiene forma. En realidad es como toda una masa amorfa que nos rodea. En cambio la nube, cuando uno la ve, tiene distintas formas, por eso tiene que ver con el mundo de Yetzirah. Y el Olam Asiyat es llamado Arafel. Y el Arafel es una nube en realidad, pero que está en el lugar más bajo. Por eso tiene que ver con el mundo de la acción, el mundo más bajo, el mundo inferior, que es el que donde estamos nosotros. Entonces el Arafel es el lugar donde estamos nosotros. Y por eso ahora se entiende porque dice Moshe Nigash, se acercó, entró a la Arafel, a la neblina, que es este mundo. ¿Y por qué dice donde estaba Elohim? Dice que el Olam Asiyah fue hecho con el secreto del nombre Elohim.
Entonces, está dicho que Akadosh Baruj Hu estaba en la nube, estaba dentro de la nebulosa, y para conectarse con él hay que entrar allí. Y el único que pudo hacerlo es Moshe Rabbeinu. También lo hacía después que fue construido el tabernáculo del desierto, cuando la nube bajaba y todos se estacionaban, paraban en la travesía, armaban el Mishkan y Moshe Rabbeinu entraba allá para escuchar cómo Akadosh Baruj Hu hablaba desde adentro de esa nube. Y esto implica dos cosas contradictorias. Por un lado, implica que este mundo es el mundo donde hay mayor ocultamiento, y donde el ocultamiento nos rodea y nos impide ver algo que está al lado nuestro, incluso algo que está dentro nuestro. Y cuanto más luz queremos poner, más oscuridad. Cuanto más uno comprende, cuando uno más estudia, más se da cuenta cómo uno está lejos de Akadosh Baruj Hu. Pero por otro lado, dice que ahí donde está Akadosh Baruj Hu, donde está Elohim, Elohim es el nombre con que Dios creó todos los 6 primeros días de la creación. Es el aspecto de juicio, de rigor, de límite, de oscuridad, de limitación. Pero es nada más que un aspecto, un nombre. ¿Y qué es un nombre? Un nombre es algo que uno utiliza para conectarse con los demás. Entonces, durante los 6 primeros días de la creación, Akadosh Baruj Hu se conectó con la humanidad, con su creación, a través del rigor. Fue tan tremendo el rigor que la primera vez que creó el mundo, solamente con el rigor, con la verdad, con el rigor estricto, fue destruido. Entonces tuvo que poner la misericordia. Y así todo, con la mezcla de misericordia y Elohim que hubo durante los 2000 primeros años de la creación del mundo, la humanidad se descontroló, no solamente el 6º día, sino que hasta el fin de los 2000 años, donde pasó el diluvio, la Torre de Babel, Caín y Abel, todo épocas se llama del Tou, son las épocas del caos del mundo. Fue cuando dominaba el nombre de Elohim. Cuando vino Akadosh Baruj Hu al monte para conectarse con Moshe, se reveló con su nombre poderoso, que es el nombre Havaya. Pero primero, para eso, Moshe tuvo que atravesar la barrera que estaba representada por el nombre de Elohim. Elohim quiere decir pluralidad, una aparente pluralidad de toda la creación. Esto estamos ya en el año 2448. Y Abraham, desde el año 2000, él había empezado a difundir el nombre Kel, el nombre donde que Dios es el uno, el único. Y Elohim, Gematria 86, es Gematria Ateva, la naturaleza. La naturaleza, que es este universo que nosotros conocemos. Entonces, este verso nos está diciendo que si nosotros penetramos en la naturaleza y nos enfrentamos a ella con la conducción de Moshe, con la conducción de la Torah, con la idea de saber que somos hombres materiales pero que tenemos un alma divina, entonces podemos penetrar en esa oscuridad y no solamente no hay ocultamiento, sino que todo lo contrario, hay revelación.
Yo no sé si hay, se habla mucho acerca de las experiencias que hay de gente que murió clínicamente y después volvió. Y esa gente ve como que primero siente una paz muy grande y de repente ve una luz, se encuentra en un lugar donde hay una luz y gente que le habla cosas muy hermosas y siente mucho placer en estar ahí. Y yo supongo que están relatando algo que yo no tengo la seguridad de que sea una experiencia del alma fuera del cuerpo. Puede ser que sea el producto de alguna droga o el producto de un sueño, pero la gente lo toma como algo muy vívido. Pero si podemos entender eso, es lo más parecido que hay a esta experiencia de Moshe entrando en el monte Sinaí y conscientemente ve el mundo desde lo alto del monte Sinaí y atraviesa un lugar como cuentan algunas personas, que es como un túnel y al final ven una luz y de repente cuando salen está todo iluminado. Entra en esa neblina y cuando entra en esa neblina de repente ve que está toda la luz, toda la revelación. Entonces yo escuché algunos testimonios acerca de este fenómeno, pero parece algo muy natural, algo muy familiar, porque estamos, en la Torah nos cuenta este tipo de cosas, como una persona viva, porque a pesar de que los médicos dicen que está de muerte clínica, de todas maneras no se murió del todo. El alma todavía está dentro del cuerpo, aunque no en su totalidad. Y algo así le pasa a Moshe, por eso está dicho que Moshe se llama Ish Elohim, un hombre divino. De la mitad para arriba, espiritualidad, de la mitad para abajo, materialidad. Y esa es la intención que tenemos que tener cuando estudiamos también el Tanya. El Tanya nos revela, a Kadosh Baruj Hu, nos revela secretos, y ahora podemos entender lo que significan secretos. Cosas que están al lado nuestro, que existen al lado nuestro, pero ese arafel, esa nube que es pegajosa y que nos tapa los ojos, aunque tengamos abiertos los ojos, no nos deja ver. ¿Me están escuchando bien? ¿A todos se les corta la señal? Ok. Entonces estamos estudiando el capítulo número 30. En este capítulo número 30, el Rebbe nos está diciendo cómo luchar contra la arrogancia, contra ese tintum, esa insensibilidad del corazón que nos impide hacer tefilá, que nos impide conectarnos con la creación, con Dios, y sobre todo en los momentos en que estamos haciendo algo importante, cumpliendo un precepto o haciendo tefilá, viene y nos molesta y nos incita a hacer algo diferente. Entonces habla de dos tipos de lucha. Está la lucha del Beinoni, que es una persona que siempre hace las cosas bien, que nunca falla, pero que todavía tiene una lucha dentro suyo. Y está aquella persona que, como he llamado, Kalshe Bekalim, aquel que es liviano, que no le da importancia a nada, que no siente verdaderamente su conexión, su espiritualidad, y que
para él es lo mismo hacer el bien o el mal. Y entonces el esfuerzo que tiene que hacer una persona como nosotros, que no siempre estamos luchando, pero en general perdemos contra el alma animal, para vencerlo, se compara al esfuerzo que tiene que hacer el Beinoní, aquella persona que siempre hace las cosas bien, para no transgredir en alguna cosa pequeña. Incluso no solamente para no transgredir, sino para vencer ese instinto del mal que lo incita no ya a hacer algo, sino que lo incita a sentir o a pensar algo. Entonces, si nosotros pensamos algo y no lo hacemos, ya es un logro. Pero para el Beinoní, no hacerlo es algo común, es lo que se espera de él. Pero no sentirlo ya es más difícil. No pensarlo, hacer que el Yetzirah no lo moleste cuando él está estudiando Torah y está pensando algo. Entonces esa es una lucha que necesita tanto esfuerzo como para una persona normal no hacer un pecado grande. Entonces dicen, ¿cómo se hace para quebrantar este impulso del mal? Esa ramera contratada por el rey que nos está probando constantemente. Entonces, estamos ya en la mitad del capítulo. Dice, en verdad, quebrantar el propio impulso al mal que arde como un fuego llameante, quebrarlo por temor a Dios, es una lucha inmensa y feroz. Realmente es como una verdadera prueba. Por lo tanto, cada hombre debería sopesar y examinar su propia posición, seguir las pautas de su lugar y nivel en su servicio a Dios. Si él sirve a Dios en una situación que requiere lucha similar, de manera proporcional a las dimensiones de una tan feroz lucha y prueba como enfrenta el Kal Shebekalim. ¿Ok? Entonces el Beinoní tiene que ver si el esfuerzo que él hace para pelear, para eliminar eso que tiene que rectificar, es tan fuerte y su temor a Dios es tan intenso que es proporcional a esa lucha feroz, que verdaderamente es una lucha a muerte que hace el Kal Shebekalim. En el plano de hace el bien, o sea, en el servicio de la plegaria con Kavanah, por ejemplo, debe luchar contra su inclinación al mal diariamente para derramar su alma ante Dios con toda su fuerza, al grado de exprimir su alma. Entonces, todo esto antes, durante la preparación, como durante su plegaria misma, debe librar una intensa lucha contra su cuerpo y contra su alma animal, que está dentro de que impide su devoción machacándolos y triturándolos como polvo día a día, antes de las plegarias matutinas y vespertinas, y también durante las plegarias debe esforzarse con fatiga del espíritu y fatiga del cuerpo, para que el espíritu no se debilite por estar meditando tanto acerca de la grandeza de Dios, y para que su cuerpo no lo moleste y pueda apartar del cuerpo los obstáculos que le imponen ante la devoción que él quiere aplicar frente a Dios. Y también durante la pelea debe esforzarse con fatiga del espíritu y fatiga del cuerpo, como se explicará más adelante en detalle
en el capítulo 42, que todavía nos falta un poco para llegar. Cualquiera que no haya logrado esta propiedad de librar una guerra tan poderosa contra su cuerpo, aún no ha alcanzado la calidad y dimensión de la lucha que diariamente se libra dentro del Kal Shebekalim contra la naturaleza de mal que arde como una llama flameante, para que este proceso, este poderoso impulso al mal, sea humillado y quebrantado durante el temor a Dios. Entonces, cuando nosotros decimos humillarse y quebrantarse, en realidad lo que estamos tratando de hacer es humillar y quebrantar al impulso del mal, no a nosotros como seres humanos completos. Si nosotros somos dominados completamente por el instinto del mal, entonces evidentemente humillar al mal es humillar a nuestra persona. Pero si nosotros sabemos que en realidad el instinto del mal es algo agregado que nos está afectando y que nosotros en realidad somos un alma que es parte de Dios en lo alto, entonces no me va a molestar. Yo estoy meditando y hay algo que me molesta. Entonces yo no voy a decir qué malo que soy yo, sino que voy a buscar de qué manera los recursos para luchar contra eso que me está molestando. Entonces yo lo asocio como algo que no es mío. En general, este mundo está acostumbrado a pensar que las cosas malas que yo tengo son mías, y por ser mías las tengo que dejar. Así soy yo. No, así no soy yo. Yo puedo ser diferente, yo puedo eliminar todo eso, tengo la capacidad de eliminar, y aunque no lo logre, tengo la obligación y el derecho de luchar frente a eso para que no me moleste. Y lo mismo sucede cuando uno dice la bendición después de las comidas. Con la cabana de la persona de las gracias después de las comidas, lo que llamamos el Birkat Hamazon, y en las bendiciones, que son pronunciadas antes de la comida, o la bendición que uno dice cuando va a hacer, va a hacer una mitzvah. Entonces todo esto requiere una lucha contra el impulso al mal. Y hay mucha gente que sufre porque dice, ¿cómo puede ser? Yo al final tengo pensamientos y a veces caigo. Porque lo que se requiere de la persona es la lucha. Se requiere amargura por la frustración de no poder vencer, pero la alegría de saber que esa lucha es lo que quiere Akadosh Baruj Hu de mí. Y que tengo que seguir y seguir hasta que algún día, con la ayuda de Dios, voy a triunfar. Que sea ejecutado únicamente en aras de la misma mitzvah, lo que se llama Leshem Shamaim, en nombre del cielo, Leshem Mitzvah, en nombre de la mitzvah misma, no porque yo decido hacerla, porque soy bueno, o porque me hace bien, o porque cualquier otro motivo que no sea hacerlo simplemente porque es la orden de Dios. Del mismo modo, respecto a la lucha requerida en cuestión de su dedicación al estudio de la Torá, primero se habló de la plegaria, luego de cuando uno hace una acción, y ahora el estudio de la Torá son las tres aspectos, las tres cosas sobre las que se sostiene el mundo: la Torá, la Abodá quiere decir la plegaria, de Milut Hasadim, las buenas acciones, y cada una de ellas tiene que ver con una de las vestimentas del alma. La plegaria es con el corazón, la Torá,
el estudio de la Torah es con la mente y las buenas acciones son todos los preceptos positivos en general. Por eso uno dice una bendición antes de hacer una mitzvah. Entonces las buenas acciones son mitzvot o preceptos, pero en especial buenas acciones se dice milut hasadim, hacer algo bueno para una persona. Entonces, si uno hace algo bueno para uno mismo, también está haciendo una buena acción, está haciendo un acto de bondad, un acto de caridad. Entonces, cada uno de estos tiene que ver con una de las vestimentas del alma. La mente tiene que ver con el intelecto. El corazón tiene que ver con las emociones. Y las buenas acciones tienen que ver con la acción. Vamos a ponerlo en orden de arriba para abajo. Entonces acá podemos hacer un paralelo con el tema con el cual iniciamos esta clase, que es la oscuridad, la nube, Anán, y Arafel. Entonces podemos decir que la Torah tiene que ver con el mundo de Buriá. ¿Todos pueden ver esto que estoy escribiendo? El Anán tiene que ver con el mundo de Yetzirah. Y el Arafel con el mundo de Asia. Entonces, estas son las tres barreras que tiene que atravesar la persona para conectarse con Dios, y que implica la rectificación de sus atributos, de sus vestimentas del alma, de sus atributos intelectuales, de las emociones, de la acción. Y así podemos hacer muchos más paralelos. La Torah, ¿con qué se realiza? La Torah, el estudio de la Torah se realiza con la mente. Entonces, la mente tiene que ver con Jochma y Binah. La formación vamos a sacar aquí una parte para que nos entre esto en la pantalla. Entonces, si nosotros queremos ver cuáles son las sefirot, la mente te queda con Jochma y Binah, la plegaria con las emociones del corazón, los 6 atributos, desde Gesed a Yesod, y las buenas acciones, la acción es
evidentemente Malhut o Nukva de Deir Ampin, que es Malhut, el reinado. ¿Ok? Y la lucha entonces esta es en todos los mundos. Y al conectarnos con Moshe, al atravesar todas estas barreras, nos conectamos con Dios, llegamos al mundo de Atzilut, donde es la revelación absoluta, donde la presencia divina, que es Malhut de Atzilut, baja a este mundo para revelarse, es lo que se llama la voz, la presencia divina, la Shekhinah, y nos lleva hasta arriba hasta revelarnos la esencia divina. En la época de la Torah eso lo podía hacer solamente Moshe Rabbeinu. Cuando fue construido el templo, entraba el Kohen Gadol al Kodesh HaKodashim y él tenía una especie de revelación como esta, de la luz infinita de Dios, a tal punto que era tan potente, el judío era tan ansioso por hacer eso que en la época del segundo templo, cuando ya no había tanta pureza en el Cohen, cada año había un Cohen que se moría, por eso para entrar al Kodesh HaKodashim en Yom Kippur, eran atados con una cadena, y cuando entraban, si se moría ahí adentro, eran sacados con una cadena, porque nadie podía entrar. Pero era tal el deseo de conectarse con Dios, que aunque ellos sabían que no eran merecedores, por el solo hecho de vivir ese momento, de morir ahí, de recibir la revelación tan enorme, tan pura, tan verdadera de la luz infinita de Dios, ellos entregaban la vida. Por eso en el primer templo los Kohanim entraban y salían sin problema. En el segundo, ya sobre todo en la última etapa, ya cada uno moría, pero igual de todas maneras mostraba el Mesirut Nefesh, la entrega, la voluntad de la persona de conectarse con Dios, a pesar de que sabía que no era merecedora de entrar y salir. Y por supuesto había muchos sabios como Rabbi Akiva, como el Rabbi Shimon Bar Yochai, luego el Baal Shem Tov, el Arizal, que ellos tenían la capacidad de elevarse también e ir a los mundos superiores y ser llevado por los malajim hasta el mundo de Briá, hasta mundos superiores, por su trabajo de refinamiento y de pureza. Entonces, ¿cuál es el asunto? Es que cuando uno llega a un punto, saber que eso todavía no es suficiente, hay que seguir y aumentar. Cada día, saber que a ese lugar donde se llegó todavía no es suficiente, esa lucha tiene que ser llevada a extremos más grandes. Del mismo modo, respecto a la lucha en la cuestión de su educación en el estudio de la Torah, tiene que luchar para estudiar mucho más de lo que demanda su deseo innato o acostumbrado, por medio de una poderosa lucha con su cuerpo. Porque estudiar una fracción más de lo que le es natural, que es una pequeña lucha, no es equiparable ni similar con la lucha del calcio Bekalim contra su impulso al mal que arde como fuego. El calcio Bekalim, el malvado completo, es completamente dominado por el fuego de los instintos de este mundo material. Entonces la lucha de él es una lucha a muerte, una lucha terrible. Y eso es la sensación que tiene que tener aquel que está elevado. Por suerte nosotros todavía no llegamos ahí, nuestra lucha es a muerte constantemente todos los días. Y es
esa lucha es similar al que realiza el Kalche Bekalim, que es llamado totalmente malvado, Rasha Gamur. Entonces, si lucha por esa pequeña tarea, el Beinaní, o la lucha tremenda que hace el Kalche Bekalim, de todas maneras, no son comparados con el Rasha Gamur. ¿Por qué? Porque el Rasha Gamur no lucha, está contento con hacer todo mal. Entonces no puede ser llamado Rasha Gamur si no vence su impulso para que esté sometido y por dentro de Dios. Entonces, ¿qué diferencia hay entre la categoría de aléjate del mal y la categoría de haz el bien? No hay ninguna diferencia, todo es mandamiento del Rey Santo, uno único, bendito sea. Aléjate del mal son los preceptos negativos y haz el bien son los preceptos positivos. Uno es Gegura y otro es Gesed. Así también con otros mandamientos que requieren lucha contra el impulso al mal. La persona hallará que no la libra en forma adecuada, especialmente en cuestiones que involucran dinero, como abodá, de caridad y similares. Entonces, abodá también se le llama la plegaria, porque es un trabajo, es un esfuerzo que uno realiza, una acción. No solamente porque se esfuerza, sino porque, como todo trabajo, un trabajo es una ocupación noble con el cual uno está haciendo algo, está creando. Y lo mismo pasa, y eso es, por eso la caridad también es llamada abodá, un trabajo. Entonces, el hecho de que yo ponga una moneda de tzedaká, y esa tzedaká la utilizo para hacer buenas acciones, estoy haciendo un esfuerzo, un trabajo. Es como cuando uno tiene un trabajo de 8 horas y está 8 horas trabajando y de eso recibe un premio, recibe un sueldo y de eso vive. Se esfuerza, pone todo su ímpetu y toda su energía para hacer eso. Cuando uno hace los preceptos y la tzedakah y todos estos trabajos que estuvimos viendo con esa intención de crear algo, de hacer algo bueno, de tener un beneficio, de ayudar a los demás y hacer todo un fluir de la energía y del dinero. Entonces eso es justamente la intención que tenemos que tener a hacer las cosas. Y eso tapa un poco el tema de nuestro egoísmo, de querer hacerlo simplemente porque querer ser buenos o aparentar, o pensar que con eso nos elevamos, y entonces se agranda nuestro ego, o que estamos más cerca de Dios, entonces somos privilegiados. Todas esas son cosas que estorban. Y por eso al principio de este capítulo dice que una persona, cuando sienta eso, se va a relacionar con otras personas que aparentemente son inferiores a ellos, pero los va a sentir como que él es inferior. Porque si él estuviera en lugar del otro, posiblemente caería más de lo que el otro cae. Incluso en la categoría del aléjate del mal, todo hombre pensante puede descubrir dentro de sí que no se aparta completamente y totalmente del mal en una situación que requiere una lucha del nivel descrito arriba, o sea, una lucha a muerte, una lucha fogosa. En comparación con el Kalche Bekalim, o aún de una magnitud inferior. Por ejemplo, hallará que no reúne las fuerzas necesarias para cortar en medio de un chisme placentero o de un cuento en descrédito de su prójimo, lo que llamamos la Yonara. Escucha la Yonara, ¿y qué tiene que hacer uno cuando escucha la Yonara? Dice, no,
conmigo no quiero escuchar, pero el oído a uno lo empuja, y dice, bueno, dale, seguí y terminá, porque si no me voy a quedar en nada. Busca toda una serie de excusas. Eso también es un trabajo, es un servicio a Hashem, alejarse de eso. Debería hacerlo aún si es un desaire menor o muy leve, y aún si fuera verdad, y aunque su objetivo fuera para exonerarse, como se sabe de lo que dijo Rabbi Shimon de su padre, Rabbeinu Akadosh. No fui yo quien la ha escrito, sino Yehuda el sastre la escribió. Y su padre contestó, mantente apartado de la difamación. Observes allí en la Gemara, tratado Baba Batra. Entonces, a pesar de que esta persona estaba diciendo la verdad, que en realidad no fue él, sino que fue él, Yehuda Asandlar, que eran todos grandes tzadikim, sabios de la Torá, no hicieron en un pecado. Habrá hecho, dijo una halajá, que él no estaba de acuerdo, entonces dijo, no lo dije yo, lo dijo Yehuda. Entonces esa aparentemente podría ser algo que no se considera la Yonara, pero el que sabe de qué se trata, incluso se aleja de estas pequeñas transgresiones. Lo mismo es aplicable a diversas cosas similares que ocurren frecuentemente. Esto es especialmente cierto con respecto a santificarse en asuntos permitidos. O sea, uno come kasher, pero no lo come enseguida, sino que espera un poco, se santifica, se abstiene de ese pequeño placer que se va a querer dar. Este es un mandamiento bíblico derivado de los versículos santos serán, Kedoshim Tiu, o os santificaréis a vosotros mismos. Kadesh Titkashut Itkashehem. Además, para las opiniones de que no es mandamiento bíblico, aquellas cosas que no son lo que se llama los preceptos de la Torá, sino que fueron establecidos por los sabios, las normas rabínicas son aún más estrictas que las leyes bíblicas, etcétera, etcétera. Entonces, uno tiene que cuidarse más de las leyes de los rabinos, todavía, aunque aparentemente esos 7 preceptos agregados, uno puede decir, bueno, no es de la Torá, es de los rabinos. No, la Torá, los rabinos pusieron eso justamente para evitar caer en transgresión de la Torá. Entonces, cuando uno cae en la tradición de los rabinos, eso lo lleva al abismo, ya es difícil no transgredir la Torá. Entonces, cuando uno pone todo el esfuerzo en cumplir los preceptos simples, los preceptos que no son de la Torá, pone todo el esfuerzo, entonces le va a resultar más fácil cumplir también los preceptos que son de la Torá, directos de la Torá. Solo que todos estos y similares son de los pecados que la gente pisotea con sus talones. Eso no es algo que voy a recibir un castigo muy grande, o que a cabeza de Ojú igual me perdona. Está insensible a su importancia y que pasaron a considerarse como permitidos porque se incurre en ellos repetidamente. Entonces, hay cosas que una mujer, por ejemplo, judía que no se tapa la cabeza, como hubo un permiso en alguna época porque vivían en medio de los gentiles y entonces podían ser peligro de vida, entonces hay algunos permisos, o de no usar kipá o tzitzit, alguna de esas cosas. Entonces se piensa que eso no hace falta, y en los momentos en que sí se pueden hacer, igual no los hace. Entonces piensa que se pasaron a ser permitidos
Incluso hay cosas que nunca llegaron a ser permitidas, pero se piensa que porque se hace siempre, entonces ya se puede hacer. Uno de los ejemplos es justamente la Shonara, hablar mal. En verdad, sin embargo, si es un erudito, sustenta la Torá de Dios y desea estar cerca de Dios, su pecado es insosteniblemente grande y su culpa aumenta varias veces con el hecho de que no lucha ni supera su impulso de una manera proporcional con la calidad y naturaleza de la lucha. O sea que tiene más responsabilidad, que es más elevado. Una pequeña transgresión es más un castigo más duro que posiblemente una transgresión más gruesa que haga una persona menos elevada. Mencionada anteriormente, su culpa es mucho mayor que la culpa del Calche y el Calín, es el más indigno de los que se sientan en las esquinas, distantes de Dios y de su Torah. La culpa de ellos por no evocar el temor a Dios, quien conoce y observa todas sus acciones, a fin de restringir su impulso que arde como una llama flameante, no es tan atroz como la culpa de aquel que se acerca cada vez más a Dios, a su Torah y a su servicio, tal como nuestros sabios han dicho del apóstata Ager. Otro día vamos a contar acerca de él, porque él conoció mi gloria. Por eso han dicho nuestros sabios sobre los iletrados que los pecados premeditados les son considerados como actos inadvertidos. Entonces, con el erudito es a la inversa. Una omisión debido a la falta de estudio es juzgada, en su caso, tan grave como un pecado deliberado. O sea, una persona que no estudia y no sabe que lo que está haciendo es una transgresión, se le considera como que lo hizo involuntariamente, entonces se lo juzga con más misericordia. Es como se llama a las personas que nacieron en una casa donde no se cumple Torá, o que pasaron las generaciones, se los llama como chicos que fueron raptados. Pero el chico fue raptado, fue criado en un lugar donde con gente que no era judía, no se le enseñaron los preceptos, y no se le puede culpar si él no fue educado. Una persona que nació en una casa de Torá y siempre fue educado en eso y estudió y se le inculcó, entonces no se le puede perdonar algo, incluso como si fuera sin intención, porque él, eso que no sabe, es porque no lo estudió y tenía que haberlo sabido. Entonces ese mismo pecado que él está haciendo involuntariamente es juzgado como si fuera voluntario, porque él fracasó en restringir el impulso al mal, y esa restricción del impulso es peor, incluso si fue involuntario, que aquel que hizo algo voluntariamente, pero que es un calce becalim. Entonces, meditando acerca de esto, dice el Rebbe, el erudito observante podrá ahora cumplir la instrucción de la Mishnah, citada al comienzo del capítulo: sé de espíritu bajo ante cada hombre. Con ello aplastará su propio espíritu y el espíritu de la citra ájara en su alma animal, permitiendo que la luz de su alma permee su cuerpo y irradie en él, como se explica en el capítulo 29. Entonces, acá estamos hablando de un Beinoní, de aquel que es un erudito, que nunca peca, y que es judío, y que sabe cuáles son sus responsabilidades. Y nosotros estudiamos esto para tratar de hacer un paralelo con nosotros y ver en qué lugar nos encontramos. No se nos exige saber todo lo que sabe un erudito, pero aquel poquito que sabemos
tenemos que respetarlo, tenemos que luchar para poder seguir manteniéndolo y seguir avanzando y cada vez tener un poquito más. Acá cuando el Rebbe dice culpa, se refiere a el castigo que él va a recibir por lo que está haciendo, pero no se refiere a la culpa que uno tiene que sentir, esa culpa que nos con la cual disfrutamos a veces y nos estancamos y nos anulamos con la culpa que nos impide mejorar. Entonces aplastar el ego no significa aplastar nuestro ánimo y aplastar nuestro ímpetu para hacer las cosas, al contrario, es aplastar eso que nos impide tener el ímpetu. Entonces si uno siente culpa y esa culpa lo pone triste y lo saca las ganas de hacer cosas, esa no es la culpa que habla aquí el Admor Zaken. Está hablando de la responsabilidad que uno tiene que tomar para vivir mejor, para ser más feliz, para, como decíamos recién, poder recibir esa luz que estamos buscando. Y eso se consigue con alegría y con saber que uno está en el camino y que está luchando por algo que vale la pena. Quiero terminar con una pequeña historia que también nos va a dar un ejemplo de lo que significa luchar contra el instinto del mal y poder triunfar. Cuentan la historia de Rabbi Rafael Ben Zihri. Él nació en Marruecos y vive en Beersheba, en Israel. Y dice que él nació en Safro, en Marruecos, y estudió en la yeshiva hasta los 16 años. Para entonces ya era hora de aprender una profesión. Entonces allí fue a la ciudad de Fez, otra ciudad de Marruecos, donde había más oportunidades de trabajo. Decidió ser un dibujante. Entonces se inscribió en una escuela de formación profesional especial de dibujo. Estalló la Segunda Guerra Mundial y se hizo muy difícil encontrar trabajo, especialmente en la profesión de él, y sobre todo porque era judío. Y la gente estaba agradecida de conseguir cualquier trabajo que se le presente. Un día se presentó a trabajar en una fábrica enorme donde se hacían artículos de madera, muebles y otras cosas para el gobierno. La planta era de propiedad francesa, los trabajadores eran árabes y judíos. Como era el tiempo de guerra, la fábrica estaba abierta los 7 días de la semana. Y tan pronto como entré por la puerta de la fábrica, me prometí a mí mismo que nunca volvería a profanar el día de reposo. No importa lo que pase, nunca llegaría a profanar. Me presenté al supervisor y después de una breve entrevista me contrataron. Durante toda una semana trabajé muy diligentemente y tanto es así que recibí muchos elogios, pero yo no podía dejar de preocuparme por lo que iba a suceder el próximo Shabbat. No importa cuánto lo intentara, no podía llegar a solucionar el problema. El Shabbat por la mañana me encontré con mis pies llevándome en dirección a la fábrica, pero no estaba decidido, pero yo había decidido a no hacer ningún trabajo prohibido en Shabbat, incluso si significaba ser despedido. Di gracias a Dios por cada momento que pasaba sin que el supervisor se diera cuenta. Cuando finalmente se acercó a mí,
me hizo creer que estaba ocupado, le hice creer que estaba ocupado resolviendo una ecuación, pero me di cuenta que él sabía que yo estaba fingiendo. No dije nada, y él siguió con su ronda. Respiré un profundo suspiro de alivio, y mi primer Shabbat había transcurrido sin incidentes. Seguí trabajando muy laboriosamente, y la segunda semana pasó como la primera. Trabajé con diligencia, pero mi mente estaba en otra parte. Todo lo que podía pensar era en el próximo Shabbat. Una vez más me encontré en la misma situación que antes. Me quedé en mi lugar de trabajo habitual, pero no toqué ninguna madera o maquinaria. Por desgracia, ese día el supervisor se presentó temprano en la mañana. Y no sé si fue una coincidencia o venía especialmente para controlarme a mí. Mi corazón empezó a latir con fuerza mientras se acercaba. Y me dijo, ¿por qué no estás trabajando? No respondí. Repitió la pregunta. Y como seguí sin decir nada, me dijo, si no empiezas a trabajar, tendrás que irte. Vas a tener que encontrar un trabajo entre los judíos. Unos minutos más tarde, el supervisor entró, volvió, pero esta vez no estaba solo. Estaba caminando junto a él el director de la fábrica, y todo mi cuerpo empezó a temblar. El gerente parecía un poco familiar para mí, pero no estaba muy seguro y no podía recordar dónde lo había visto. El director me miró de abajo para arriba, de pies a cabeza, antes de susurrar algo al oído del supervisor. La única palabra que podía distinguir era dibujante. Era bien sabido que el dibujante de la planta había dejado de trabajar hace varias semanas, y desde entonces la fábrica le faltaba un dibujante de tiempo completo, y el supervisor del trabajo, que había sido entrenado un poco para trabajar de dibujante, tenía que ya trabajar 2 trabajos a la vez. A mí nunca se me había ocurrido solicitar el puesto ese que era de alto nivel, ya que yo era demasiado tímido. De repente me encontré siendo hablado por el gerente. Si no me equivoco, vi que en su diploma que eras de la escuela del dibujo lineal. En ese momento me di cuenta por qué me parecía tan familiar. Él era uno de los que me enseñaron en la academia. Sí, le contesté. Preséntate en mi oficina mañana a primera hora, dijo, y volvió a sus otros deberes. Al día siguiente comencé mi carrera como dibujante oficial de la planta. Yo estaba encantado por la promoción inesperada, pero seguía preocupado por mantener el Shabbat, y tuve la sensación de que toda esa feliz aventura estaría llegando a su fin el próximo sábado. El Shabbat llegó, y esta vez me decidí a tomar la iniciativa. Fui a la oficina del gerente y le anuncié, yo no trabajo los Shabbatot. De repente el hombre se puso pálido, y durante un minuto quedó estupefacto. Al final no me dijo nada y se limitó a sentir con la cabeza ligeramente, mostrando que estaba de acuerdo. Trabajé en esa planta durante muchos años, y nunca más lo hicieron mis pies cruzaron el umbral el día de Shabbat. Una vez, en un raro momento de felicidad, el director me confió. De sinceridad, el director me confió. Tienes que saber que nunca en mi vida nadie me ganó una discusión. Tú eres la primera persona que una vez tuvo éxito, y me hizo dar marcha atrás. ¿Puedes creer algo así?
un pobre judío, ni siquiera un adulto, sacó lo mejor de mí. Entonces, hay momentos en que uno no sabe bien lo que hacer y no tiene la fuerza como para enfrentarse a la situación. Entonces tiene que aferrarse a sus principios y como dijo Akadosh Baruj Hu, cuando los judíos estaban frente al mar que se iba a abrir, dijo: yo voy a luchar contra ustedes y ustedes se van a callar. Este es el mensaje de hoy. Terminamos el capítulo 30, la semana que viene vamos a comenzar el capítulo 31. En unos pocos minutos, en unas pocas horas va a estar el Rab Jacob con su estudio de Pirkei Avot. Ahora vamos a poner el enlace y lo vamos a difundir. Espero que la clase haya sido de vuestro agrado y contamos con su colaboración. Ya saben cómo hacerlo. Aquellos que no saben, me escriben. Y acá es un servicio, un trabajo, que cada moneda es contada como un mérito. Que tengan todos un hermoso Shabbat. Nos vemos el domingo que viene con nuestras clases de Torah y de Zohar. Shabbat Shalom, bendiciones de la tierra de Israel.